cosas, mis pensamientos, cosas que quería decir, pero por miedo al hablar en público me lo callaba y no decía nada. Recuerdo una vez estar en un campamento y pensar, "Buah, yo no quiero crecer para que nunca me pidan orar en público en la comida del campamento". O sea, hasta ese punto era el miedo que yo tenía de hablar en público. Y un día pues se me propuso, ¿no? Me propusieron de predicar y estuve orando y realmente lo vi como que era del Señor. Y por eso, al decir privilegio, no es que sea algo que a mí me encante o que yo anhele el hablar delante de las personas, pero sí que veo que es algo que el Señor ha puesto en mí, que me ha llamado, y en ese sentido sí que es un privilegio. Porque cuando servimos al Señor, pues muchas veces será costoso, será sacrificado y no será a lo mejor lo que nuestro yo quiere en ese momento, pero al final siempre es un privilegio servir al Señor. Y quiero dar muchísimas gracias una vez más pues, por este privilegio. Y es la primera vez, eso sí, que predico con un micrófono, pero de verdad espero que el Señor pues, me use y voy a orar para encomendar este tiempo al Señor. Pues Señor, te quiero dar muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar la verdad, podemos encontrar el camino hacia ti, y gracias porque en ella podemos encontrar tu voluntad, Señor. Gracias porque a través de tu palabra podemos ver cómo tú quieres que vivamos, Señor. Ayúdanos a tener una vida que te agrade a ti, a tener una vida en santidad, una vida que te honre, que te glorifique a ti, Señor. Y yo te pido en esta tarde que tú me ayudes a transmitir el mensaje que tú has puesto en mi corazón, Señor. Que seas tú, Señor, quien hables a través de mí, que no sean mis palabras, que no sean mis pensamientos, sino que realmente seas tú hablando, Señor. Te quiero pues pedir que tú bendigas esta palabra, que tú nos ayudes, Señor, a entenderla, a comprenderla y a ponerla por obra, Señor. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, pues este estudio, que básicamente es un estudio que di al grupo de jóvenes, estuve pensando, ¿no?, durante un tiempo sobre la motivación por la cual hacemos las cosas. Porque en la palabra de Dios vemos claramente, y yo creo que aquí no hace falta que os convenzca de nada, en que debemos de obedecer a Dios, ¿no? No hace falta que entremos en detalles en, ay, ¿y cómo es que de verdad yo tengo que obedecer a Dios? Yo creo que todos aquí sabemos que debemos obedecer a Dios. Yo creo que todos aquí sabemos que debemos de vivir una vida santa, una vida justa, que todos aquí sabemos que un buen cristiano es aquel que dedica su vida para el Señor. Pero, ¿cuál debe ser nuestra motivación? ¿Para qué es que debemos de obedecer a Dios? ¿O por qué yo debo de obedecer a Dios? ¿Para qué? ¿Cuál es mi motivación? ¿No? Y me gustaría empezar con unas preguntas para que penséis. Seguramente son preguntas que ya os han surgido, seguramente son preguntas que ya sabéis contestar, pero que a lo mejor no sabríais el por qué, ¿no? Y vamos a estar viendo esta tarde sobre esto. ¿Debemos hacerlo por temor a Él? Y aquí me refiero a obedecerle, a vivir una vida santa. ¿Yo debo obedecerle a Dios por temor a Él? ¿Debemos obedecer a Dios por amor a Él? ¿Debemos hacerlo por ambas cosas? ¿Está mal obedecer a Dios solo por amor y no por temor? ¿Está mal obedecer a Dios solamente por temor y no por amor? Si al final el resultado es el mismo, es decir, obedecer a Dios, ¿realmente importa el motivo por el cual lo hago? Si al final el resultado será el mismo, ¿qué es lo mejor? ¿No? Estas preguntas son las que me han surgido. No es que yo haya hecho este estudio a partir de estas preguntas, sino es que haciendo este estudio yo he visto estas preguntas que se contestaban en él, y entonces estaremos viendo a través de varios versículos y contestando estas preguntas. Entonces yo he visto dos motivaciones, ¿no?, por las cuales el Señor
nos dice que debemos de obedecerle. Una es por temor a Él y otra es por amor a Él. Y estaremos viendo estas dos, digamos, motivaciones, estas dos raíces, y estaremos viendo eso, si realmente está mal obedecer solo por temor, o está mal obedecer solo por amor, y estaremos viendo un poquito sobre esto, qué es lo mejor. Pero antes de hablar sobre el obedecer por temor a Dios, es bueno que entremos un poquito más a fondo en la palabra o en el concepto de temor de Dios. Y es que muchas veces, ¿no?, cuando decimos o definimos cuál es el temor de Dios o qué es el temor de Dios, pues muchas veces decimos, temor a Dios no es miedo a Dios, temor a Dios es respeto, es solamente respeto o es reverencia, pero ¿realmente es solamente eso? ¿Realmente el temor de Dios es solamente respeto? ¿Pudiera ser que la Biblia vaya un poco más allá y que sí, que en parte sea miedo, que sí que en parte sea un poco más, no solamente respeto? Y me gustaría que me acompañarais a Lucas 12, del 4 al 7. Lucas capítulo 12, versículos del 4 al 7. Dice así: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Aquí está diciendo, no temáis. ¿A quiénes? A los que os pueden matar el cuerpo. Está hablando de personas que realmente nos pueden matar en esta tierra. Los discípulos estaban realmente enfrentados a aquellas personas que podían matarlos, ¿no? Vemos como Pablo estuvo a punto de morir y realmente era muy fácil que estuvieran afanados por aquellas personas que les podían matar. Y aquí cuando habla de temor, de no temáis a estas personas, no está hablando solamente de respeto, porque a alguien que te puede quitar la vida, no dirás, no les está diciendo no tengáis respeto de estas personas. Ese temor es algo más que respeto, les estaban teniendo miedo porque podían quitarles la vida. Este temor no era un temor de respeto, era un temor de miedo, les tenían miedo a estas personas. Y entonces sigue diciendo, pero os enseñaré a quién debéis temer. Y está hablando de ese temor. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno, si os digo, a este temer. Y aquí está usando exactamente la misma palabra en el griego, cuando habla de que debemos de temer a Dios, o cuando antes estaba hablando que debíamos de temer a los hombres. Y la palabra en griego es phobos, que es la que hoy en día que usamos como fobia, ¿no? Aunque sí que es cierto que ha cambiado un poco el significado, pues fobia sí que es un miedo irracional, ¿no? Y el temor a Dios sí que es un miedo racional, igual que el temor a alguien que te puede quitar la vida es un temor racional. Pero es interesante porque la palabra es la misma, está usando la misma palabra para alguien que nos va a matar y para Dios, ¿no? Está diciendo, igual que estáis teniendo temor para estas personas, no debéis tener temor para estas personas, ese temor lo debéis tener pero con Dios. Y si vemos, sigue diciendo, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros más que muchos pajarillos. Normalmente, cuando hablamos de miedo, no nos gusta decir, ¡guau, miedo a Dios! No puede ser, no, debe ser otra cosa, debe ser solamente respeto. Porque lo que entendemos por miedo es, cuando yo tengo miedo de algo, automáticamente quiero apartarme de eso. Si yo tengo miedo de las abejas,
pues me voy a apartar, me voy a alejar lo máximo que pueda de las abejas. Si yo tengo miedo de caerme por un barranco, me voy a alejar del barranco, ¿no? Y ese miedo que entendemos es siempre de rechazo, siempre de apartarme, de alejarme. Pero el miedo hacia Dios, o el temor a Dios, es un miedo distinto, es un temor distinto. Es un temor que en vez de alejarnos, nos llama, nos acerca, porque realmente es un miedo, un temor a vivir alejados de Él. Es un miedo a hacer lo que a Él no le agrada, a hacer lo que Él no quiere, a pecar contra Él. Es un miedo que nos acerca a Él. Porque de hecho, Dios lo que quiere es que le temamos, pero que estando con Él no tengamos temor de nada. Es un Dios que quiere que incluso tengamos miedo de Él, ese miedo respetuoso, pero que estando con Él no tengamos miedo de nada. De Él tampoco. No debemos de tener miedo de Dios ni de temer a Dios cuando estamos con Dios. Y eso lo vemos aquí porque es muy interesante. Nos acaba de decir, temed a Dios, que puede matar, que puede quitaros la vida y puede echaros al infierno. Nos está diciendo, temed a Dios, y ahora nos acaba de decir, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es ese temor al que nos está llamando, en el cual si estamos cerca de Dios, no debemos de tener miedo de nada, no debemos de temer nada. Pero es ese temor a alejarnos de Él, es ese temor de hacer lo que a Él no le agrada, hacer aquello que a Dios no le gusta. El temor de Dios es temor o miedo a vivir una vida alejada de Él, a vivir una vida en el pecado. Y vamos a ver otro pasaje donde vemos un poco más acerca de este temor a Dios y vemos que es algo más. En Éxodo 20, versículos del 18 al 20. Aquí Moisés les acaba de dar los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, vimos que cuando Dios le dio los 10 mandamientos, el pueblo de Israel dijo, sí, haremos todo lo que tú dices, y estaban ahí, y querían, ¿no? Pero fijaros que dice en el versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Poneros en situación, relámpagos, un monte humeando, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Realmente estaban aterrorizados. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Hasta ese punto el pueblo de Dios estaba aterrorizado. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y otra vez vemos eso. Antes hemos visto que se nos dice, temed a Dios, y luego se nos decía, no temáis, mucho más valéis que muchos pajarillos. Y aquí pasa al revés, aquí el pueblo estaba temiendo, estaba realmente aterrorizado, y el Señor, o Moisés, pero es el Señor hablando a través de Moisés, les dice, no temáis. Y luego les dice, pero temed a Dios, pero tened temor de Dios. Les dice no temáis porque el pueblo de Dios realmente quería hacer esos 10 mandamientos. En aquel momento el pueblo de Dios no estaba en rebeldía contra Dios. Y por eso es que el Señor les dice, o Moisés les dice, no temáis, ¿de qué teméis a Dios? Pero luego les dice, y Moisés respondió, dice, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. Que nunca dejemos de temer a Dios, para que no pequéis. Este es el objetivo o el resultado que debe de traer en nuestras vidas el temor a Dios. Es el vivir unas vidas alejadas del pecado, a vivir unas vidas que le honren a Él, ¿no? A decir, yo no quiero hacer nada que a Dios no le agrade. El pueblo vemos que tenía algo más que respeto hacia Dios. Moisés les dice que no teman a Dios, pero que tengan temor de Dios para no pecar. Habiendo visto
lo que es el temor de Dios, adentrándonos un poco más a este concepto, vamos a ver sobre obedecer por temor. Es que obedecer por temor es básicamente obedecer por miedo ¿a qué? Ajá. Obedecer por temor es obedecer por miedo al castigo, es obedecer por miedo a las consecuencias, a lo que puede pasar por haber pecado, por haber estado alejado de Dios. Y esto es lícito, es bueno obedecer a Dios por temor, y de hecho implica mucha fe obedecer a Dios por temor. Porque el que teme a Dios significa que cree que le hay. El que teme a Dios sabe que es un Dios justo, que es un Dios santo. El que teme a Dios sabe que es un Dios todopoderoso, porque le puede castigar. Sabe que es un Dios que todo lo ve, porque le está viendo. El temor de Dios implica mucha fe realmente. Porque si solo faltara una de estas cosas, si yo creo que Dios existe, si yo creo que Dios es todopoderoso, pero yo no creo que Dios sepa todas las cosas, o yo no creo que Dios me esté viendo, entonces el temor de Dios se desvanece porque yo puedo hacer lo que quiera. O si yo sé que Dios me ve y sé que Dios es todopoderoso, pero yo no creo que sea un Dios realmente justo, o que a lo mejor pasa por alto el pecado, entonces el temor de Dios se desvanece. Así que obedecer por amor realmente es bueno y es lícito, pero obedecer a Dios por temor es obedecer a Dios por amor a mí. Porque realmente estoy obedeciendo a Dios para algo bueno para mí. Estoy obedeciendo a Dios para que al final yo no sea castigado. O estoy obedeciendo a Dios para que en la vida me vaya todo bien. Pero al final el objetivo estoy siendo yo. Al final lo estoy haciendo por amor a mí. Y aquí vemos dos problemas. Y es que el diablo, Satanás, lo tendrá muy fácil para tentarnos. Porque Satanás podrá venir y podrá decirte: oye, ya pagarás las consecuencias. Seguro que no será para tanto. Y si es para tanto, bueno, tú disfruta ahora y luego ya lo pagarás, ¿no? O al final te dirá: ¿el perjudicado quién es? El perjudicado eres tú, ¿verdad? Pues ya está. Tú das rienda suelta, o tú haces esto, o tú haces aquello. Y tú, que estabas sirviendo a Dios, o que estabas obedeciendo a Dios por temor a Él, por miedo a ese castigo, que es lícito, pero dirás: pues sí, el objetivo o el fundamento era no ser castigado, pero al final dirás: bueno, seré yo el que sufra las consecuencias. Pues venga, y podemos caer en la tentación. Podemos caer en la tentación. Y luego la otra cosa que hay, o digamos el otro aspecto negativo, el otro problema de servir o de obedecer a Dios solamente por temor, es que cuando el temor nos falte, cuando el temor a Dios nos falle, entonces vamos a caer. No esperemos que después de estar obedeciendo a Dios siempre por temor o por miedo a ese castigo, y ese temor falte, no pensemos que entonces empezaremos a obedecerle por amor. Vamos a caer y vamos a pecar. Sin embargo, no quiero decir con esto, y lo vuelvo a repetir, que obedecer a Dios por temor sea malo, en absoluto. De hecho, no hace falta que lo busquéis en Eclesiastés 12:13, cuando Salomón termina, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Aquí nos está diciendo que temamos a Dios y que guardamos sus mandamientos, porque este es el objetivo del temor de Jehová, del temor de Dios, es guardar sus mandamientos. Y es bueno y es lícito, pero quizá no es lo mejor. Esto es lo que quiero venir a decir. Y vamos a ver el otro punto, que es el obedecer a Dios por amor. Pero antes de seguir, debemos aquí preguntarnos algo. Cada uno, yo también, y es: ¿amas a Dios? ¿Amo a Dios? Es una pregunta que debemos hacernos a diario, por lo menos frecuentemente. ¿Amo yo a Dios? ¿Lo amo suficiente?
Dice Juan, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero en 1 Juan 4:19. Dios nos ha amado con un amor inmenso, con un amor incalculable. Buscad por favor Romanos 5. Romanos 5 del 7 al 8. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo creo que muchas veces habréis escuchado el ejemplo, se suele usar mucho para evangelizar, del juicio, ¿no? Que tú estás en un juicio y entonces tú tienes una deuda que no puedes pagar. Tienes una deuda que representa el pecado, que no puedes pagar de ninguna forma y entonces tienes que ser condenado, pero de repente entra alguien por la puerta y dice, yo voy a pagar su deuda. ¿No? Es un ejemplo que yo lo he escuchado muchas veces, pero normalmente se queda ahí, pero hay más, porque esa persona que entra por la puerta y dice, yo voy a pagar su deuda, es aquella persona a la que cada uno de nosotros habíamos ofendido. Es como si yo estoy en ese juicio porque he robado a alguien o porque he matado a un niño, por ejemplo, y viene el padre de ese niño, a quien yo le he ofendido directamente, y es él el que dice, yo voy a pagar su deuda. Es algo más, no es alguien cualquiera que viene, es aquel a quien nosotros hemos ofendido, aquel por el cual nosotros habíamos llegado allí. Es decir, aquel a quien nosotros habíamos ofendido, habíamos hecho todo aquello por lo cual éramos culpados, es el que vino y se entregó por nosotros. Y cuando el creyente ha comprendido este gran amor con que nos ha amado Cristo, es entonces cuando la reacción natural del creyente debe ser obedecerle por amor. Es entonces cuando naturalmente debe salir de nosotros el servirle, el seguirle, el ver este gran amor con que el Señor nos ha amado. No puede terminar en otra cosa, en otro lugar que no en servirle a Él. Porque si yo no le estoy sirviendo al Señor, es porque probablemente no haya terminado de comprender el gran amor con que el Señor me ha amado. 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que nuestra vida sea una vida para servir a Dios. Por temor, me atrevo a decir que es imposible entregar toda una vida a Dios. Me atrevo a decir que es imposible dedicar toda una vida al Señor solamente por temor. Y luego veremos un poco más acerca de esto. Sin embargo, por amor, es algo que no cuesta. Y como estaba diciendo al principio, cuando digo que no cuesta, no significa que no sea algo difícil, que no sea algo que implique sacrificio. Cuando digo que no cuesta, es que cuando hacemos algo por amor, no nos fijamos en lo que nos está costando, nos fijamos en que queremos hacer eso porque amamos a Dios. El amor a Dios debe crear en nosotros, o crea en nosotros, el obedecerle simplemente porque es lo que a Él le gusta. Debe crear en nosotros una vida santa, una vida justa. ¿Por qué? Porque Él ya lo ha hecho todo por nosotros y debe de crear en nosotros el querer entregar nuestra vida a Él porque Él ya la ha entregado por nosotros primero. Primera de Juan 5:3. ¿Me queréis acompañar? Primera de Juan 5:3.
Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Igual que estábamos viendo que el objetivo del temor de Dios era obedecerle, estamos viendo que uno de los objetivos, o uno de algo que debe producir en nosotros el amor a Dios, es el guardar sus mandamientos. Vuelvo a leer, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y aquí vemos, cuando dice que no son gravosos no significa que es súper fácil y que será todo camino de rosas, pero si lo hacemos por amor a Él, será todo un gozo, será un placer, será satisfacción servir a Dios. No nos va a costar. Y ya para finalizar, me gustaría comparar, ¿no? O ver el servir a Dios por temor y el servirle a Él por amor. El ponernos en una balanza y decir, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿No? Respondiendo a las preguntas que habíamos hecho al principio, y ya estando en Juan, vamos a ir al capítulo 4, versículo 18, que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. A Dios le importa la motivación, a Dios le importa por qué hacemos las cosas. A Dios le importa el por qué, el motivo por el cual le obedecemos, el motivo por el cual entregamos nuestra vida a Él. Y Dios quiere y Dios prefiere que obedezcamos por amor. Y Dios quiere y Dios prefiere que sirvamos por amor. Pero esto no significa que Dios mire con desagrado a alguien que le obedece por temor. Es lo mismo que un padre y tiene un hijo y le dice, haz esto o haz aquello, y el hijo le obedece por miedo al castigo. El padre no dirá, vaya hijo que tengo que me está obedeciendo por miedo al castigo. Es que no quiero tener ese hijo, madre mía, qué hijo más rebelde. No, dirá, wow, gracias, tengo un hijo obediente que aunque sea por miedo al castigo, me está obedeciendo, ¿no? Pero ¿cuánto más no va a querer ese padre que ese hijo le obedezca por amor, ¿no? Que ese hijo le obedezca porque piense, mi padre me da a mí todas las cosas, mi padre o mi madre me da a mí de comer, o cada día están allí conmigo, entonces yo voy a hacer lo que ahora me dice. Aunque yo no piense que sea lo mejor para mí, yo voy a hacer eso, ¿no? ¿Cuánto más no va a querer ese padre que ese hijo obedezca por amor, ¿no? A él? Pero eso no significa que le desagrade que obedezca por temor. Pues es lo mismo en cuanto a Dios. A Dios no es que no le guste que le obedezcamos por temor, pero hay algo mejor, hay algo que el Señor prefiere, y es que le obedezcamos por amor a Él. Va a ser muy complicado, como he dicho antes, entregar toda una vida a Dios solamente por temor. Porque cuando alguien hace algo por miedo al castigo, cuando alguien obedece por miedo al castigo, siempre va a hacer lo mínimo. ¿Por qué? Porque su objetivo es no ser castigado. Por lo tanto, hará lo mínimo para no ser castigado. Cuando un niño, el padre le dice, tienes que hacer la habitación, y ese niño quiere hacer la habitación por miedo a no ser castigado, ese niño va a hacer lo mínimo para no ser castigado, ¿no? Si haciendo la cama así más o menos, poniendo las sábanas mal, pero bueno, luego el edredón lo cubre todo y ya no se ve nada, o tiene todas las bambas por ahí tiradas, las mete todas debajo y sabe que haciendo eso su padre va a entrar o su madre va a entrar y dirá, muy bien, lo has hecho bien, no estás castigado. Entonces hará lo mínimo y no se va a esforzar porque su objetivo lo habrá conseguido. Habrá conseguido no ser castigado. Y en la vida cristiana muchas veces puede pasar eso. Y si tenemos una vida que solamente obedecemos a Dios por temor, por miedo al castigo, podemos caer en eso de hacer lo mínimo indispensable para que el Señor
no se fije en mí y no diga, debo de castigarlo, debo de reprenderle, sino que nos conformaremos a lo mejor en una vida mediocre, pensando o estando engañados a que con esto basta, ¿no? Porque si mi objetivo es no ser castigado, voy a hacer lo mínimo. Y aquí dice, volveremos a leer en 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Estamos viendo aquí cómo el temor está relacionado con el castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto significa que si realmente obedecemos a Dios por amor, si ese amor es verdadero, entonces el temor se desvanece. Si yo estoy obedeciendo realmente y verdaderamente por amor, con un amor sincero, entonces no estaré obedeciendo por temor. Porque aquel niño que obedece a su padre porque le ama, porque obedece a su padre, porque dice, wow, mira lo que ha hecho el papá por mí, pues voy a obedecerle. No está pensando en que a lo mejor puede ser castigado si no lo hace. Y de la misma forma, el creyente que obedece a Dios por amor, no estará pensando en el castigo, no estará pensando en, wow, es que el Señor me va a castigar. No, porque va a querer hacerlo por todo lo que el Señor ha hecho por él. En este sentido es que el perfecto amor echa fuera el temor. No significa que a partir de la gracia ya no debemos de temer a Dios, porque aquí dice que el amor echa fuera el temor, ¿no? No significa eso. Significa que cuando yo realmente estoy sirviendo a Dios por amor, el temor se desvanece. Es como decíamos, cuando estamos con Dios, cuando estamos en Dios, el Señor nos dice, no temáis de nada. Pero si tú te empiezas a alejar de Dios, entonces debes de temer. Por eso es que debemos de tener una vida en temor a Dios. Una vida con respeto a Dios, ¿no? Porque cuando ese amor falte, porque a veces pasará que va a faltar, entonces podremos decir, uy, me estoy alejando de Dios, y diremos, debo de volver, que el Señor a lo mejor me puede castigar. Y no es malo eso, no es malo, pero debemos andar en amor, debemos de vivir en amor. No nos conformemos con tener vidas solamente en temor, solamente viviendo por temor a Dios, porque eso es vivir bajo la ley. Y me gustaría solamente terminar con 3 ventajas o 3 puntos positivos de obedecer por amor, que realmente los hemos estado viendo. Y es que cuando obedecemos por amor, será mucho más fácil resistir al diablo. ¿Por qué? Porque ahora ya no soy yo el que se beneficia de obedecer a Dios. Satanás ya nos podrá decir, eres tú el único perjudicado, haz lo que quieras. No, ahora ya le diremos, pero es que yo no lo hago por miedo al castigo, pero es que yo lo hago por Dios, ¿no? Será mucho más complicado, no será posible, debemos de seguir velando y orando. El pueblo de Dios, lo vemos en Malaquías, como cayó en el error de incluso pensar que Dios se complacía en el mal, que Dios se complacía en los que hacían mal. ¿Qué significa? Que no por estar viviendo en amor o por estar haciendo las cosas por amor a Dios, ya no hay que temer del enemigo ni nada, porque nos la puede colar, pero será mucho más complicado que si vivimos por temor. Luego es que cuando estamos acostumbrados a vivir solamente por temor, solamente pensando, ay, que el Señor me va a castigar, debo de hacer esto para que no me castigue, o lo contrario, debo de hacer esto para que me bendiga, para que me vaya bien, porque si no me irá mal. Cuando solamente vivimos por temor, cuando ese temor falte, entonces no vamos a empezar a servirle por amor. Sin embargo, si tenemos una vida de servicio por amor a Él, si estamos obedeciéndole por amor a Él, cuando ese amor falte, el temor a Dios nos dirá, hey, cuidado,
nos saltará la alarma. Y por último, es lo que ya he repetido varias veces, pero me gustaría que quedara claro, es que cuando alguien obedece por temor, va a hacer lo mínimo, porque el objetivo es no ser castigado. Cuando obedecemos por amor, vamos a hacer todo lo posible. Vamos a esforzarnos al máximo para servir a aquel Dios que nos ha amado, porque nos ha amado con un amor inmensurable, porque ha dado toda su vida por nosotros y además ha resucitado para que luego podamos resucitar con Él. Y veremos a ese Dios y lo único que vamos a querer hacer es obedecerle, es no conformarnos con poco, no conformarnos con una vida mediocre, con una vida que va tirando, que no, yo voy los domingos a la iglesia y ya voy haciendo. No nos conformaremos con eso, porque nuestro objetivo no será el no ser castigados. Nuestro objetivo será el mostrar un poco de ese amor tan grande que Dios ha dado por nosotros. Pues vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella encontramos cómo debemos vivir. Gracias, Señor, porque no es iniciativa nuestra el amarte. Gracias porque eres tú quien nos ha amado primero, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Tú viniste sin hacer nosotros nada y tú te entregaste por nosotros. Fuiste tú, Señor, a quien nosotros ofendimos, contra el quien pecamos. Y fuiste tú el que viniste a morir por nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener presente cada día este sacrificio, este amor tan grande por el cual nos has amado. Y ayúdanos, Padre, a obedecerte a ti por amor, a servirte, a seguirte por amor a ti, Señor. Pero te pedimos también que nos des temor a ti, que nos des respeto hacia ti, que nos ayudes a vivir una vida de temor también, Señor, pero a servirte por amor. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos con ir tirando, a no conformarnos con unas vidas simplemente esquivando el castigo. Ayúdanos, Señor, a obedecerte por amor. Ayúdanos, Señor, a seguirte y a servirte por amor. Gracias por todo lo que nos das y gracias, Señor, porque tú nos has amado primero. En el nombre del Señor Jesús. Amén.